Y amigos de Lights Magazine, qué bueno que están nuevamente con nosotros aquí en Lights TV, en su sección de Ciencia Médica. Me encuentro con la doctora Karen Hernández, quien es un médico de alta especialidad. Doctora, bienvenida, qué bueno que está nuevamente en los estudios de Lights. Muchas gracias, Elsa, por la invitación. Muy Doctora, contenta. me da mucho gusto que esté aquí porque su especialidad está muy interesante y tiene dos. Platíquenos un poquito de sus especialidades. Claro, yo soy cirujano oftalmólogo, realicé la especialidad de oftalmología y posteriormente hice dos altas especialidades. La primera de ellas es cirugía oculoplástica, que se trata sobre plástica ocular. También incluye cirugía de órbita, los tumores que hay en nuestra caja alrededor del ojo y las vías lagrimales, toda la patología del aparato lagrimal, ya sea por obstrucciones desde el nacimiento hasta la vida adulta. Todo eso incluye la alta especialidad de órbita, párpados y vías lagrimales. La segunda que realicé es la de cirugía refractiva, córnea, que incluye el trasplante, y enfermedades oculares externas, todo lo que es la superficie ocular. Ahorita mencionó algo bastante interesante que realmente no nos ponemos a pensar. ¿Tumores en los ojos? Así es, sí. Podemos tener tumoraciones que pueden ser benignas o malignas a nivel de nuestro ojo y de los anexos del ojo. Los anexos del ojo se consideran pues los párpados, las pestañas y todos los aparatos glandulares que existen en el ojo. Ahí puede ser asiento tanto de lesiones benignas como malignas. ¿Y eso se da porque hubo alguna enfermedad previa que no se atendió o simplemente aparecen? Bueno, las lesiones benignas pueden aparecer de manera espontánea, ¿verdad? Uno de los principales factores puede ser la luz ultravioleta, los rayos del sol, pueden ser lunares, simplemente lunares, pueden ser algunas lesiones virales como verruguitas alrededor de los párpados, hasta lesiones de la piel que sí pueden ser ocasionadas también por los rayos solares, como el cáncer de piel. El cáncer de piel que se asienta en la piel de los párpados son tumoraciones como en el resto de la piel, puede ser un carcinoma vasocelular, un carcinoma epidermoide. Y bueno, dentro de las tumoraciones malignas o cánceres también está el melanoma, que también tiene que ver con la genética y con los rayos ultravioleta también. Ahorita que comenta esto, a veces decimos, bueno, traemos el cubrebocas, pero los lentes de sol, pues a veces o cubrebocas o lentes de sol. Pero eso también tiene que ver con la vista, que tengas una vista, ¿te provoca que tengas una vista cansada? Bueno, actualmente hemos platicado un poquito. Me refiero por el rayos solares, ¿te provoca eso? ¿Vista cansada? Propiamente no, o sea, okay. sí te va a dar ciertos daños o deterioros la luz ultravioleta, ¿sí? Entre ellos, pues, puede ser el que tengamos a veces cataratas de manera prematura también. Entonces sí hay que proteger nuestros ojos de los rayos del sol. En cuanto a otros síntomas, pueden ser a veces el ojo seco, ¿verdad? Que nos puede ocasionar en ciertos pacientes. Hay que tratar es un tema muy amplio, ¿verdad? Pero también podría generarlo. Es muy amplio y justamente platicando seguramente a ustedes, amigos, les ha tocado que dicen, hoy traigo los ojos secos, pero también es porque tenemos el aire puesto directamente. Exacto. Y el abanico. Es muy diferente a padecer ojo seco a que traes el ojo seco, porque aquí en Laredo nos ponemos el abanico en la cara. ¿Son dos cosas? El clima, sí pueden ser cosas diferentes, ¿verdad? Okay. Porque hay factores que nos dan ojo seco, que puede ser la edad, los factores hormonales en la mujer, etcétera. Cuando nosotros nos exponemos, como bien dices, al aire acondicionado del automóvil directo o en la casa o al abanico, pues eso te lo va a dar por evaporación muy rápida. Si eres muy jovencito y no tienes ningún otro problema agregado, pues no va a tener mayor problema, pero si ya tienes como base una enfermedad de ojo seco, pues te lo va a acentuar y te lo va a agravar. Hace 15, 20 años, todavía diríamos 10 años, la cirugía láser, algunos decían que no les causaba dolor, otros que sí. ¿Ha cambiado o ha mejorado las técnicas para la cirugía LASIK? Sí, claro. Dentro del concepto, ¿verdad?, de estética ocular que ya iremos manejando, quiero platicarte sobre las diferentes técnicas actuales para dejar de usar los lentes. Ha habido una evolución en las técnicas quirúrgicas. Sí, anteriormente, bueno, la cirugía refractiva tiene una historia larga, ¿verdad? Desde que se hacían las cirugías incisionales por cortes, en esas no se utilizaba láser, sino un bisturí de diamante. Allí en esos casos evolucionó hacia la cirugía propiamente ya con el láser, que se conoce como LASIK o cirugía con excimer láser. Esta cirugía
se sigue realizando, pero el primer paso de esa cirugía consiste en hacer un pequeño corte en la superficie de la córnea. Ese corte lo hacíamos o lo seguimos incluso haciendo todavía con un microqueratoma. Microqueratoma quiere decir un pequeño corte. Ese corte se realiza propiamente con una navaja. Nosotros al realizar la cirugía LASIK o láser, anestesiamos con gotitas en los ojos del paciente. Este paso puede en algunos pacientes ser un poquito molesto, ¿verdad? Actualmente tenemos una tecnología láser para hacer ese primer paso, ¿sí? Que es el láser de femtosegundos, y esta técnica se conoce como femtolásic. Entonces, la primera parte de la cirugía es con láser y la segunda parte también se realiza con láser. ¿Y cuál es la diferencia entre la cirugía oculoplástica y la refractiva? Hay una gran diferencia, ¿verdad? La cirugía oculoplástica nos lleva a hacer una mejoría en el aspecto de nuestros párpados, le llamamos nosotros la cara, la podemos dividir en tercio inferior, tercio medio y tercio superior. Nosotros como especialistas en cirugía oculoplástica trabajamos el tercio medio y superior de la cara o facial. Entonces, en estos casos estamos enfocándonos en el aspecto de mejorar al paciente, tanto como es párpados caídos, bolsitas alrededor de los párpados, levantamiento de ese párpado que a veces está muy abajo. Si nos sobra piel, resecamos esa piel de manera precisa para que tenga el paciente un aspecto no diferente, pero sí, yo siempre le digo al paciente, muéstreme una fotografía de usted de unos 10, 15 años atrás para ver cómo estaba su aspecto de su cara sin que tenga un cambio drástico, ¿verdad? Esto es porque la persona con los años, a lo mejor angustias, las emociones, hacen que se vaya entristeciendo la cara. ¿Llega a ser también por eso? Como que las expresiones faciales. Propiamente los cambios en nuestro rostro tienen que ver con la gravedad, ¿verdad? Con los cambios de gravedad que ocurren propiamente con el paso del tiempo. Entonces, la cara, como el resto de los tejidos, se va haciendo un poquito más laxo, los músculos de nuestra cara está llena de músculos, van sufriendo también el deterioro del paso del tiempo y tienden a caerse. Entonces, viene desde acá, desde arriba. Muchas veces los pacientes nos comentan, tengo los párpados muy caídos, y a veces no es el párpado el que está caído, lo que está caída también puede ser su ceja. La ceja va descendiendo y hace que se junten con el párpado y la pestaña, entonces ya se ve como si fuera una sola plastita ahí de tejido, donde no hay una diferenciación de una ceja alta con un surco palpebral y una pestaña. Y eso está bastante interesante porque también usted aplica Botox. Sí, así es, son unas de las técnicas de rejuvenecimiento facial. Pero se ponen arriba de aquí en los párpados o alrededor de los ojos. La utilización del Botox en cirugía oculoplástica puede ser de diferentes maneras. Es una pregunta muy interesante porque siendo nosotros los especialistas en esa área, podemos manejar muchas zonas para la aplicación de la toxina botulínica o Botox. Uno de ellos son las líneas de expresión, que es el uso más frecuente. Son las líneas que se forman al sonreír, que le llamamos patitas de gallo, el entrecejo, que nos hacen a veces la mirada un poco más dura, ¿verdad? Porque ya tenemos esa forma de fruncir el ceño y se van marcando los surcos, y a veces, aunque no estemos ni molestos ni enojados, ya lo traemos con ese aspecto, ¿sí? Otras son las líneas en la frente que nos hacen también como una cara de asombro todo el tiempo. A ver, pero eso está muy interesante, porque a veces vamos con el cirujano plástico para que, bueno, las personas que van, yo todavía no he ido, ¿verdad? Pero con el cirujano plástico para que les inyecten Botox alrededor de los ojos. ¿Con quién hay que ir realmente? Creo yo que existimos diferentes especialistas que podemos realizar la aplicación de la toxina botulínica. Tenemos que tener una certificación para poder hacerlo. Siempre es muy importante que sea un médico quien lo aplique, ¿verdad? Okay. Eso es muy importante. Es súper importante aclarando. Y que sea un médico que tenga obviamente los conocimientos anatómicos de la cara y que tenga su certificación para la aplicación de toxina botulínica. En este caso, como tú me decías, podemos hacerlo tanto para líneas faciales que tengan ya por el paso del tiempo se note la expresión de ese surquito, o bien también lo podemos hacer en el caso de enfermedades neurológicas, como son los tics, el apretar mucho los ojos. Hay personas que tienden a hacer como un espasmo de la contracción del parpadeo.
Este tipo de padecimientos lo podemos mejorar con toxina botulínica y es algo que a los pacientes los hace descansar muchísimo. Ya meternos dentro de las zonas, no propiamente alrededor, sino propiamente en el párpado, es un manejo que lo hacemos perfectamente bien quienes manejamos la cirugía oculoplástica o los cirujanos oculoplásticos. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos pacientes que pueden llegar a veces con complicaciones de un botox muy profundo, que hace desviación de los músculos del ojo. Son entidades algo temporales porque la toxina botulínica tiene su tiempo corto, no es corto, es un tiempo en el que se elimina de nuestro cuerpo, que son 4 a 6 meses. Esa es la fortuna, ¿verdad? Que en un son momento toxinas dado, que el cuerpo va a sacar. va a liberar, van a cumplir su vida media y ya no lo vamos a tener en el cuerpo, por eso es un efecto transitorio. Pero sí aplicarlo de una manera adecuada es muy importante para no tener ese tipo de complicaciones o párpados muy caídos porque a veces se absorbió de más la toxina. En fin, son situaciones que hay que cuidar y que solamente una persona que tiene experiencia o es experto en esta área lo puede hacer bien. Ahí es cuando el paciente tiene el párpado caído, es cuando entra el botox o qué otro tipo de tratamiento. No, para un párpado caído propiamente podemos realizar una cirugía para el levantamiento del parpadito. Hay tosis o párpados caídos muy sutiles, muy pequeñitos, que sí podemos manejar con toxina botulínica al dar un manejo de la parte superior de la cara. Ya cuando son tosis más marcadas, como qué bueno que tocas este punto, no solamente los adultos se operan de los párpados, es importante ver los niños que a veces nacen con el párpado caído. Cuando un niño nace con el párpado caído y está subiendo, el párpado está encima de la pupila, pues el niño no va a desarrollar visión. Entonces, estos niños hay que operarlos desde pequeñitos para que su párpado esté abierto y pueda ver bien. Y ahí es el pediatra, el primer médico de contacto Sí, que tiene que darse cuenta. exactamente, sí, y muchas veces las mamás también hacen la mención con su médico pediatra y ya nos hacen la referencia. Doctora, otra de las preguntas será, ¿qué es la blefaroplastía? La blefaroplastia es un procedimiento quirúrgico para poder mejorar el aspecto de nuestros párpados, de nuestros ojos, para que nuestros ojos no luzcan cansados, no luzcan con asimetría también. Generalmente lo realizamos en personas que ya tienen sus cambios propios del paso del tiempo, ¿verdad? A veces hay jóvenes que quieren realizar una blefaroplastía porque quieren cambiar un poquito el aspecto de los párpados. En ocasiones quieren tener un surco palpebral más profundo, no quieren que se vea un solo pliegue de piel. A veces los asiáticos hacen este tipo de correcciones, sí, incluso siendo jóvenes. Es algo que se puede realizar, pero propiamente es la resección de cierta piel que esté sobrando en el párpado o bien incluso quitar la grasa que está herniada. Tenemos bolsas de grasa alrededor de nuestros párpados, alrededor de nuestros ojos, que cuando pasa el tiempo se hacen como bultitos y se llegan a notar, y eso también lo podemos corregir con una blefaroplastía. Entonces puede ser resección de piel, resección de grasa, y en ocasiones cuando el paciente tiene también su párpado caído junto con este tipo de alteraciones, levantamos el párpado en ese mismo tiempo quirúrgico. Doctora, por ahí también hemos visto comentarios respecto a la vista cansada, pero también a los ojos estresados. ¿Sí existe realmente como tal? Mira, eso es importante que lo comentes porque sí, actualmente no es propiamente ojos estresados, sino que la persona en sí está manejando su estrés un poco mal o está muy excedido en estrés, ya sea en su trabajo, en su casa, con su familia, porque me han llegado casos, por ejemplo, de niños pequeños con esta situación a veces de la pandemia, que están en casa, que no cambiaron su vida radicalmente, y los niños a veces presentan mucho parpadeo. Si me los llevan, la causa de su consulta es parpadeo, y esto a veces tiene un fondo emocional. Se le hace obviamente esa exploración completa al niño, que no sea un problema de graduación de lentes, que esté viendo bien, que el resto de sus ojitos sean normales, y a veces se puede manejar, o incluso el parpadeo no solamente puede ser estrés, también puede ser una alergia ocular que haga que el niño en lugar de rascarse esté parpadeando. ¿Usted atiende la alergia ocular? ¿No hay que irse con un alergólogo?
No, tenemos un manejo multidisciplinario. Ok. Tengo muchos pacientes que tienen padecimientos alérgicos y que de la mano, ya sea con su otorrino o con su alergólogo, lo manejamos perfectamente bien, porque no solamente son alérgicos en sus ojos, también tienen rinitis alérgica, tienen dermatitis alérgica. Entonces, hacemos un buen equipo y podemos trabajar juntos, pero sí, o propiamente si es estrictamente ocular, nosotros lo manejamos perfectamente. También por ahí sabemos, público, que de repente les da, a lo mejor dicen, ay, ¿para qué voy a consultar si solamente tengo un comezón en las vías lagrimales? Bueno, la comezón de vías lagrimales, o lo que le llaman, es una zona que se conoce como carúncula, es ese bultito rosita que vemos acá adentro del ojo. Este tipo de situaciones suele ser alérgica, Oh, ¿sí? ok, también. Que quieren estar rascando. ¿Por qué? Porque ahí tenemos tejido linfoide que nos da esas manifestaciones de alergia también en el ojo. Otra vez la pregunta de los ojos estresados. Ojo estresado, mucha paciente llega, tengo temblor en mi párpadito. Como que sientes que públicamente se está cerrando y a veces no se te está cerrando, ¿verdad? Ajá, ese se conoce como mioquimia. La mioquimia es la fasciculación del músculo que está alrededor del ojo, que se llama músculo orbicular, y que se ve el temblor arriba o abajo. Cuando estos temblores son muy molestos y muy frecuentes, podemos colocar toxina botulínica. ¿Sí? Y hay que tener mucho, como si fuese un foco rojo. Tenemos temblor o fasciculación del párpado y del labio, entonces hay que estar muy al pendiente de no desarrollar una parálisis facial, porque a veces eso puede anteceder a un evento. Y lo importante es que usted, como comentaba, en un equipo multidisciplinario, con toda la confianza, el paciente puede saber que usted lo puede redirigir con un neurólogo en dado caso, por supuesto, ¿verdad? sí. Se dan manejos pues con complejo B, complejo vitamínico, y se le platica al paciente, ¿verdad?, que si tiene alguna situación de estrés, poder canalizarla de otra forma, con ejercicio, algún deporte, alguna manualidad, no sé. Doctora, ¿por qué deben ir los pacientes con usted? La gente que nos está viendo. Bueno, pues principalmente por su salud ocular, ¿verdad? Y también, obviamente, al contar yo con estas dos altas especialidades, pues si desean ellos retirar sus anteojos, tenemos una serie de tratamientos actualmente para poder hacerlo, desde los más jóvenes que solamente tienen su miopía, hipermetropía o astigmatismo, con cirugías refractivas como el LASIK, el FentoLASIK. Existe actualmente otras técnicas como el SMILE, en el que también utilizamos tecnología láser de femtosegundos, que te comentaba en un inicio. Y ya los pacientes que quieren dejar de usar anteojos por la vista cansada, es importante que puedan acudir conmigo para que veamos si son buenos candidatos a realizar una cirugía de retiro de lentes por presbicia o vista cansada. Pacientes con cataratas, que ya también son mayores, pueden verse beneficiados con las técnicas actuales, que es la cirugía Plus, para poder utilizar lentes multifocales, lentes intraoculares, y ya con una cirugía se corrige la visión de larga distancia, la intermedia y la cercana. La doctora Karen está atendiendo en el Hospital México-Americano, aquí en Nuevo Laredo, pero también ha estado operando en otras ciudades, en Monterrey. Doctora, ¿algo más que desea agregar? Que estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Cualquier duda, ya saben que pueden recurrir a nosotros. Tú conoces vamos a dar los datos, ¿verdad? Sí, la que aparecen aquí en pantalla, los que están apareciendo en cintilla. Cualquier pregunta, estoy para servirles, a sus órdenes. Y amigos, las dudas que tengan, inquietudes que hayan surgido, a favor de contactar a la doctora Karen o enviarnos un mensajito y estaremos respondiendo próximamente. La tendremos aquí en los estudios en Ciencia Médica. Gracias, doctora. Le agradezco mucho su apoyo y el interés en que la comunidad esté informada sobre la salud ocular, que a veces decimos, no, ya cuando no vea, ya voy. No, hay que estar al pendiente. Así es, estoy para servirles. Gracias, Elsa. Gracias, doctora Karen. Amigos de Lights TV, continuamos con más.